El término gentiles o naciones que repetidamente encontramos en las escrituras hace referencia a aquellas personas que no pertenecen al grupo de Israel. Sabemos desde la Biblia que el pueblo de Israel cuenta con una elección bastante única en los planes y propósitos de Dios, de manera que pertenecer al grupo de los gentiles es algo discriminatorio. Adán y Eva ya habían decidido apartar su obediencia del verdadero Dios y a consecuencia de su decisión entregaron la humanidad a la obediencia a las tinieblas. Sin embargo, uno de sus hijos, Set, se establece como el primero de un linaje de justicia, es decir, de personas que eran sensibles a la voz de Dios, que hacían las cosas a su manera, y desde ahí más adelante va a venir Noé, que en contraste con su generación era el único que no tenía sus pensamientos de continuo solo en lo malo, como nos cuenta el libro del Génesis, y más adelante, a partir de ahí, va a surgir Abraham. Lo curioso de Abraham, conocido como el padre de la fe y conocido también como el origen del pueblo de Israel, es que él no era judío. Él era simplemente un pagano que había nacido en una región por allá en Mesopotamia, pero que también decidió escuchar a Dios, dejarlo todo y obedecerle. Con este Abraham es que Dios dice: este es el tipo de gente con el cual yo puedo contar para edificar un pueblo. Y en Génesis 3 le promete: te voy a bendecir grandemente, y a través de ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, desde el principio, la elección de Abraham, a partir de la cual se forma el pueblo elegido de Israel, estaba destinada a ser de bendición para todos los gentiles, es decir, para todas las naciones. Gran parte del rol que desempeñó el pueblo de Israel durante la época que conocemos del Antiguo Testamento fue estar todo el tiempo escuchando a Dios, obedeciéndole y siendo un ejemplo para las demás naciones que no le conocían. Fueron ellos los que recibieron las escrituras, aquellas que conocieron Jesucristo y sus apóstoles y a partir de las cuales ellos predicaron, y también ellos estaban encargados de preparar el camino para la venida del judío por excelencia, Jesucristo el Mesías. Dos maneras en que las tinieblas buscaron anular el propósito y el cumplimiento de la misión de esta nación de Israel fueron a través de la eliminación o de la asimilación. Eliminación, cuando más de una vez se levantaron a tratar de borrar este pueblo de la faz de la tierra. Asimilación, cuando los tentaron para que dejaran sus creencias, dejaran de obedecer a Dios y escogieran el camino de las demás naciones o los gentiles para obedecer a los ídolos y hacer otro montón de cosas que Dios no aprobaba. Lo que estaba en riesgo entonces era el conocimiento del verdadero Dios en la tierra y la venida del Salvador de toda la humanidad. Por eso Dios durante todo el Antiguo Testamento fue tan estricto en indicarles a sus hijos: no se mezclen con las naciones, no se mezclen con los gentiles. Nunca, de todas formas, ni siquiera en el Antiguo Testamento estuvo excluida para los gentiles la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios, ya que esto no era un asunto racial, sino siempre fue algo consistente en fe y en obediencia. Por eso vemos personajes como, por ejemplo, Rahab la prostituta, de la cual nos habla el Éxodo, o como la preciosa historia de Ruth en el libro de Ruth. Ambas mujeres eran de las naciones paganas, eran gentiles, sin embargo, entran a ser parte del pueblo de Israel, y no solo eso, entran en el linaje del cual iban a ser el rey David y nada más y nada menos que el Mesías. Una vez que el Salvador del mundo pisa esta tierra, nos damos cuenta de que hay numerosas escenas en las que Él está interactuando con los gentiles, como por ejemplo cuando está sentado hablando con aquella mujer samaritana junto a un pozo de agua. Más adelante, a partir del libro de los Hechos, vemos la riqueza de la inserción de los gentiles en el pueblo de Dios, gente que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que por su fe en el Salvador vienen a ser parte de esta nueva creación. El resumen de lo que ocurrió lo podemos verificar especialmente en el texto de Pablo a los Romanos. Le está hablando a gentiles principalmente allí, a partir del capítulo 9, 10 y 11. Si tenemos dudas acerca de cómo ocurrió esta interacción, si el pueblo gentil reemplazó al pueblo de Israel, lo vamos a solucionar leyendo estos 3 capítulos. Y recordemos lo que nos dice también el mismo Pablo en la carta a los Efesios, que fue el Mesías el que rompió ese muro de separación en su propio cuerpo. Efesios 2, creando de los dos un solo pueblo, una sola persona, una sola nueva humanidad. Y esto lo estamos viendo hasta el día de hoy, en donde naciones complicadas, donde se están peleando los unos con los otros, por ejemplo en el Medio Oriente, cuando el Salvador viene al corazón de alguno de ellos, el odio se rompe y ellos se vuelven uno solo.